Queridos hermanos, qué gusto poder saludarles en esta ocasión. Estamos en esta oportunidad preparados para dar inicio con el estudio de la lección número 7, la victoria de Cristo sobre la muerte. Hemos estado estudiando lecciones maravillosas, interesantes, pero estamos llegando a un punto extraordinario donde es Jesús mismo el que vence la muerte. Y durante esta semana estudiaremos precisamente todo lo que gira en torno a estos sucesos tan extraordinarios. Permítanme compartirles a ustedes los 3 puntos que serán la base de nuestro estudio. En primer lugar, ante todo pronóstico. Punto número 1, ante todo pronóstico. Punto número 2, el Evangelio de la Resurrección. El Evangelio de la Resurrección. Y en tercer lugar, abordaremos evidencias irrefutables. Evidencias irrefutables, evidentemente, de la resurrección de Jesús. En esta lección estará acompañándonos el pastor Yolman Méndez y el pastor Francisco Ramón de Dios. Así que, hermanos queridos, les damos la bienvenida. Vamos a hacer una oración y vamos a dar inicio con este estudio maravilloso. Eterno Dios y Padre, te damos gracias porque eres bueno, Señor. Gracias por la oportunidad de tomar tiempo para el estudio de tu palabra, porque en ella somos edificados. Gracias porque nos das ese gran privilegio y en esta ocasión pedimos tu dirección, tu bendición, para que al realizar este estudio, Señor, seamos edificados y podamos, Señor, seguir creciendo en la preparación para el encuentro glorioso con Cristo Jesús. Bendice a tu iglesia, bendice a quienes han sido invitados esta mañana para poder aportar y contribuir en el estudio. Acompáñanos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a dar inicio y queremos darles nuevamente la bienvenida. Vamos a estudiar la lección número 7, la victoria de Cristo sobre la muerte. Ya solamente con el título ustedes pueden imaginar y pensar todo lo que gira en torno a este extraordinario tema. Y quiero darle la bienvenida de forma especial, Pastor Yolman Méndez. Bienvenido seas a al estudio de esta 7ª lección. Seguramente pasaremos un momento extraordinario con este estudio, Pastor. Gracias, Pastor Enoch. Definitivamente estamos prácticamente en el centro literal de la lección de este trimestre, pero en el centro del mensaje también, en el fundamento, no solamente de esta lección, sino del Evangelio que predicamos. Así que estoy muy gozoso de compartir, de tener esta oportunidad de estar en este espacio. Correcto, muchas gracias y me da mucho gusto darle la bienvenida también al pastor Francisco Ramón de Dios. Pastor, lección 7, la victoria sobre la muerte, una lección maravillosa, extraordinaria. Así es, pastor. Interesantemente, en este estudio, nuestra lección tiene 14 lecciones, así que estamos, como ya bien lo mencionó el pastor Yolman, en el centro, pastor, en el centro. Y bueno, en la lección pasada hay una frase que resume lo que Jesús vino a hacer, consumado es. Y en esta nueva lección nos encontramos con una nueva frase que ya lo mencionó usted y tiene que ver con la victoria de Cristo sobre la muerte. Gozoso de poder compartir este estudio con nuestros hermanos. Gracias, Pastor Francisco. Y queridos hermanos, vamos a entrar de lleno al estudio. El primer punto que debemos analizar es ante todo pronóstico. Y es que tenemos que ser muy claros al respecto. En la historia han existido hombres brillantes, extraordinarios, con mensajes destacados, incluso han dejado legados maravillosos, pero una vez que ellos murieron, prácticamente todo terminó allí. Y sí, es bien cierto, de pronto se citan algunas expresiones, algunas ideas importantes de esos hombres que murieron, pero lo extraordinario del cristianismo es que su líder, Cristo Jesús, si bien es cierto que murió y nosotros tenemos el conocimiento, la razón por la cual Él murió, por amor a los seres humanos, para dar salvación y vida eterna, si bien es cierto que murió, pues
tal vez la experiencia posterior hubiera sido oscura, triste, llena de aflicción, si Jesús no hubiese resucitado. Pero Pastor Yolman, en realidad no estaban a ciegas. Jesús había concentrado gran parte de su ministerio a realizar predicciones a través de mensajes, historias, que Él iba a resucitar, que si bien es cierto iba a morir, Él iba a resucitar. Tal vez la comprensión no fue completa o la correcta, pero de que Jesús hizo esas predicciones con el propósito de preparar a los discípulos, a las personas que le seguían, eso es muy cierto. ¿Y cuánto valor, pastor, tiene que Jesús haya hecho estas predicciones? Efectivamente, pastor, no hay lugar a dudas, sobre todo en el último año del ministerio de Jesús, Él hizo un gran énfasis en lo que iba a acontecer. Podemos echar un vistazo a varios textos bíblicos, por ejemplo, Mateo 12, 39 y 40. En el 40 específicamente Jesús dice: como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Ahí está anunciando su muerte y está anunciando su resurrección. En el 16, 21 de Mateo también dice algo similar. Dice: Jesús comenzó a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén, padecer mucho a manos de los ancianos y de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. En el capítulo 17, versículo 22 y 23 dice lo mismo, ¿sí? El Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres, lo matarán, pero al tercer día resucitará. Y así hay otros textos más. En el capítulo 20 también está expresando Jesús lo mismo. Así que en muchas ocasiones Jesús le habla a sus discípulos no solamente de su muerte, pero también les habla de su resurrección. ¿Es correcto? Al tercer día resucitará, al tercer día resucitará. Es decir, que los discípulos no estaban a ciegas. Tal vez el asunto es que los discípulos se les hacía difícil entender que ese era el camino de la salvación, la muerte de Jesús. Y por supuesto, el aspecto de la resurrección era algo increíblemente poderoso, impresionante. Y eso, pues tal vez hizo que los discípulos estuvieran tambaleando, y eso lo hemos reflejado en la experiencia posterior a la resurrección, ¿no? Como ni los mismos discípulos lo podían creer. Así que, inequívocamente, Jesús anunció a los discípulos, al círculo más cercano, pero también en ocasiones, mientras había una multitud, que Él iba a morir, pero que al tercer día Él iba a resucitar. Ese era su anuncio. De hecho, en algún momento cuando estaba en el templo y lo anunció, haciendo un símbolo, una simbología con el templo, querían los sacerdotes arrestarlo porque decían que Él quería destruir al templo de Jerusalén literalmente, pero se refería a su propio templo, ¿no? Así que de muchas maneras Él ilustró este acontecimiento. Eso es maravilloso, Pastor Francisco, porque de alguna manera la intención era preparar a los discípulos, preparar a los seguidores. Y cuando esto sucede, hay varias respuestas que tanto los líderes, los seguidores, los mismos discípulos experimentan. Y tal vez, pastor, esas mismas respuestas que ellos expresaron a esas predicciones de Jesús, hoy en nuestros días, tienen o siguen cobrando una vigencia, siguen siendo relevantes la forma como respondemos a las invitaciones, a las advertencias, a las predicciones que Jesús continúa haciendo, pastor. Es correcto, pastor, queridos hermanos. La resurrección de Jesús sigue siendo la nota más tónica, más clara del Evangelio. ¿Y por qué es esto así? Porque esto representa, Pastor Enoch, Pastor Yolman, nuestra esperanza. Nuestra esperanza. En la lección anterior hablábamos acerca de la condición en la que se encontraba el ser humano. Y quizás
quizá, pastor, hay gente que no está dispuesta a, como en el tiempo de Jesús ocurría, a aceptar la resurrección de Jesús por una sencilla razón, porque no estaban dispuestos a aceptar a Jesús. En el tiempo de Jesús había gente que ¿se acuerdan ustedes cuando Jesús hablaba y este quién es y quién se cree? Es decir, ¿con qué autoridad? ¿Con qué autoridad nos habla? Y Jesús les dice, si ustedes fueran ciegos no tendrían ningún pecado, pero debido a que ustedes ven, su pecado permanece. Y esto es lo que hace que este evento resalte con más poder, porque Jesús anunció, ya lo había mencionado el pastor Jorman, a sus discípulos, a mucha gente, no solamente voy a morir en la cruz, dice la Nueva Versión Internacional ahí en Marcos 9:31, dice, después de 3 días de muerto, voy a resucitar. Ahora, la resurrección de Jesús notoriamente fue un acto divino. Fue un acto divino. Sin embargo, nosotros podemos ver ahí en Mateo 27, 57 al 66, que Jesús fue sepultado en una tumba cavada en una roca. Es decir, no había manera en cómo Jesús pudiera escapar de allí. La respuesta que ocurre cuando Jesús muere la encontramos ahí en Mateo 27, 62. Dice, al día siguiente, después del día de la preparación, los jefes de los sacerdotes y los fariseos se presentaron ante Pilato. Señor, le dijeron, nosotros recordamos que mientras ese engañador aún vivía. ¿No creen en Jesús? Por eso no creen las palabras de Jesús. Y todavía se siguen dirigiendo despectivamente hacia Jesús y le dicen, mientras ese engañador vivía, dijo que al tercer día se iba a resucitar. Es decir, la respuesta de muchas personas, de los que creen, de los que no creen, es una respuesta que pone en entredicho o quieren poner en entredicho las palabras de Jesús, pero saben que hay algo en Jesús, diferente. Y dice, y por si las dudas, por favor mande una guardia y que le sellen con su sello para que esa tumba no se abra, no se toque. La buena noticia, la buena noticia es que, en realidad Jesús era quien Él decía ser. Y es por eso que nosotros tenemos una esperanza bien firme en que lo que Jesús dijo que ocurriría, ocurrió sin importar las respuestas que hay veces que estamos proclives a dar respecto a este evento histórico y real que ocurrió, Pastor Enoch. Pastor Jorman, qué maravilloso. Nosotros nos hemos alegrado. Ciertamente hay tristeza y hay, por supuesto, lamento al estudiar la muerte de Jesús. Pero cuando estudiamos acerca de la resurrección, uno se llena de felicidad. Uno se llena de alegría, de gozo, porque Jesús se levanta ante todo pronóstico, pastor. Jesús va más allá de aquellos que creyeron. Jesús va más allá de aquellos que eran escépticos y finalmente dijeron, no va a resucitar. Pero Jesús va más allá incluso de los que en algún momento tuvieron algún mensaje a través del Espíritu Santo que les vino un chispazo a la mente. Oye, y si sí es cierto, y si sí resucita, Jesús está por encima de todo eso. Y entonces cuando nosotros entendemos que Jesús resucita ante todos los pronósticos, amén. Es decir, Jesús está cumpliendo lo que ya había prometido. Y qué bendición, pastor. Así es. Este hecho que se subraya
en los últimos capítulos de los Evangelios, justamente genera una reacción de gozo y de alegría en aquellos que contemplaron muchos milagros de Jesús. Yo quiero subrayar unos asuntos muy interesantes. Número uno, una frase que escribió Elena de White, que dice: si hubiera podido, hablando de Satanás, habría mantenido a Cristo encerrado en la tumba. Es decir, lo que mencionaba ahorita el pastor Francisco es muy importante. Los principales sacerdotes, los fariseos, los escribas, ellos se mofaron, ellos se burlaron de Jesús. Ellos aparentemente no creían en Jesús, pero había algo en sus corazones que les daba miedo. Tenían miedo de que tal vez Jesús cumpliera lo que había predicho. ¿Por qué tenían miedo? Por una simple razón: ya Jesús lo había hecho. Amén. Ya Jesús había resucitado a la hija de Jairo, ya Jesús había resucitado al hijo de la viuda de Naín, ya Jesús había resucitado a Lázaro, y seguramente había resucitado a otras personas que no están registradas en los evangelios. Es decir, para ellos ese asunto era fehaciente. Entonces quisieron asegurarse de que no ocurriera, porque la resurrección de Jesús iba a arruinarlos por completo a ellos. Lo que ellos decían iba a ser puesto literalmente ahora sí que en una tumba cuando Jesús resucitara. Ahora, el asunto aquí es que esas medidas de seguridad que ellos tomaron cuando fueron ante Pilato y le dijeron: por favor, pon una guardia, pon el sello, y entonces Pilato dijo: pues ahí está la guardia, vayan, úsenla, y puso soldados en la tumba que lo guardaran. Esas medidas que ellos habían tomado para mantener a Jesús encerrado fue justamente lo que hizo más impresionante la victoria de Jesús, porque los mismos soldados que estaban allí se convirtieron en testigos de la resurrección de Jesús. Porque nadie podía decir entonces: es que los discípulos se robaron el cuerpo de Jesús y simplemente están contando que resucitó. Era imposible que los discípulos robaran el cuerpo de Jesús bajo esas medidas de seguridad. Así que lo que ellos pensaban que era para su éxito se convirtió en parte de su pesadilla realmente, y en la victoria de Jesús. Tanto así que después de eso, cuando los guardias vinieron con ellos y les contaron lo que había pasado, aunque ellos dijeron: no, eso es mentira, como que no les creemos, le dieron suficiente dinero para callarlos, para que no le dijeran a nadie lo que había pasado. Es decir, esa resurrección de Jesús no solamente fue una buena noticia para los discípulos posteriormente, sino que se convirtió en la derrota de aquellos que le llamaron mentiroso, de aquellos que no creyeron en él, y de aquellos que no aceptaron a Jesús como su Salvador. Porque si no aceptaron su muerte, no podían aceptar su resurrección. Pero quienes aceptaron su muerte, su corazón estaba preparado para aceptar su resurrección y la salvación a través de ella. Correcto. Y Pastor Francisco, aquí hay algo bien interesante, porque a los primeros que vieron la resurrección de Jesús, sí, no fueron los judíos, no fueron los discípulos, fueron los romanos. Fue aquel grupo de soldados que estaban custodiando, y seguramente aquellos escépticos, aquellos que, vamos a ver si es cierto, se cumple, no se cumple. Pastor, seguramente hay un mensaje extraordinario de parte de Jesús al que intencionalmente decidió que fuesen los romanos los que vieran en primer lugar su resurrección, Pastor. Sí, precisamente el hecho de que haya sido así anuncia de que la obra de Jesús era en favor de todo el mundo, Pastor, de todo el mundo. Ellos habían tratado de, déjame ocupar esta expresión, monopolizar las bendiciones del pacto, pero Jesús trae buenas nuevas de salvación y las esparce alrededor del mundo. Ahora, hace rato se me olvidó mencionar, Pastor, de que cómo ellos trataron es decir, ya vieron que Jesús es coherente entre sus palabras y sus acciones. Jesús dice: después de 3 días voy a resucitar, y Jesús resucita. Y entonces ellos tratan de ocultar toda evidencia. A los soldados les dieron dinero para que ellos negaran el hecho de que había ocurrido.
Pero no ocurre. La noticia más asombrosa y emocionante proclamada ese día fue: ha resucitado. No está aquí. No está aquí. Y hoy continúa siendo la noticia más destacada del Evangelio. Ahora, ¿por qué son buenas noticias para nosotros, Pastor Enoch? Bueno, por una simple y sencilla razón. El cristianismo se centra en la vida que recibimos de Jesús, porque Él murió por nosotros. A través de su muerte, nosotros tenemos vida. Y Él puede darnos vida por una simple y sencilla razón. Porque Él resucitó. Amén. Porque Él está vivo. Porque Él sigue dirigiendo nuestras vidas. Y como Él vive, puede aplicarnos todo lo que logró en la cruz mediante su ministerio intercesor en nuestro favor. Y estas son buenas noticias. Pastor Enoch, haciendo referencia a la pregunta que usted hacía, ¿qué sería de nosotros hoy, 2022, si ese evangelio no fuese dado a los gentiles, a los romanos? Yo no sé dónde estaríamos, pero prueba de que ese hecho fue un hecho real. No solamente bendice a los que aceptaron el ministerio de Jesús, hoy nos bendice a nosotros. Y hoy nosotros nos convertimos en portavoces de este evento glorioso que es la esperanza bienaventurada de nuestro corazón. La resurrección de Cristo Jesús nos recuerda que el Señor hará cielos nuevos y tierra nueva como Él lo ha prometido. Y por eso dice el himno: la esperanza de mi corazón es la venida del Señor. Gracias, Amén. Pastor. Gloria sea al Señor por ello. ¿Saben? Entonces, cuando hablamos acerca de la resurrección, tenemos que entender que las evidencias no solamente son evidencias locales, es decir, que se manifestaron de forma específica, sino son evidencias históricas. ¿Cuál es el propósito de todo esto? Que hoy nosotros también tengamos la bendita esperanza de la resurrección, que sepamos que Jesús resucitó, y si resucitó, entonces juntamente con Él, todos los que hayan muerto confiando y creyendo en Él, recibirán la bendición de la resurrección por la gracia de Cristo Jesús. Así que, hermanos, son evidencias que allí están en la santa palabra del Señor, que nosotros hemos estudiado y que seguramente en el ejercicio de esta semana reafirmaremos y nos alegraremos y nuestro corazón saltará de gozo y felicidad. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar para estudiar la segunda parte de esta interesante lección. Acompañar. No somos islas. Solos no somos suficientes. Nos necesitamos unos a otros. Quien desconoce la necesidad del prójimo o deja de atenderla, no cumple el propósito de su vida, que es servir. Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo. Jesús te ama y dio su vida por ti. ¿Y tú, a quién amas? ¿A quién sirves? Si amas a Dios y te amas a ti mismo, entonces servirás a tu prójimo. ¿Qué tal comenzar a servir a las visitas? Puedes realizar cosas sencillas, como acompañar a una persona. Entonces invítala a la próxima reunión. Verifica si desea estudiar la Biblia o recibir oraciones intercesoras. Pídele su teléfono y llámala durante la semana para compartir amistad. Acompaña a tu nuevo amigo hacia la puerta de la iglesia al final del culto. Y tan pronto como sea posible, invítalo para una nueva programación en tu iglesia. ¿Y por qué no un almuerzo en casa? Amar es eso, demostrar interés. Amar es un estilo de vida, y esta es nuestra misión.
Vamos a continuar con esta interesante lección y vamos a estudiar en este momento el segundo punto, el Evangelio de la Resurrección. Pastor Yolman, cuando nos referimos al Evangelio, nos estamos refiriendo a las buenas nuevas de la resurrección. Y la realidad es que en el suceso de la resurrección hay muchísimos elementos que convergen, pero principalmente, pastor, si hay algo que debemos aprender es que hay muchas buenas nuevas de este acto maravilloso de la resurrección de Cristo Jesús. Así es, de hecho, en el Nuevo Testamento hay abundantes versículos que hablan acerca de este evento, por supuesto, pues este evento es la corona del plan de salvación, la resurrección de Jesús. El mismo Jesús en Juan 10:17 lo anunció, señalando, yo pongo mi vida para volverla a tomar. Es decir, Jesús hizo un anuncio, una predicción del evento, señaló el poder que tenía, y es evidente justamente que Jesús tenía la seguridad de resucitar porque no había pecado en él, y el Nuevo Testamento así lo atestigua. Ahora, nosotros encontramos sobre todo en los escritos del apóstol Pablo argumentos que él señala respecto a ese poder del Evangelio a través de la resurrección. En 1 Corintios, el capítulo 15, él hace una lista, él argumenta, hace una lista larga de los beneficios del Evangelio de la resurrección, la razón por la cual la resurrección es bendición para nosotros. Y comienzo, por ejemplo, leyendo el versículo número 13 de 1 Corintios 15. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana sería nuestra predicación. También el apóstol Pablo dice, si Cristo no resucitó, entonces nuestra fe sería vana. No había razón para creer. Si Cristo no resucitó, tampoco los muertos resucitarán. Si Cristo no resucitó, entonces somos falsos testigos de Dios porque estamos enseñando algo que no es correcto. Si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana. Si Cristo no resucitó, entonces no hay perdón de nuestras ofensas. Seguiríamos entonces en pecado. Si Cristo no resucitó, entonces no hay resurrección de muertos en Cristo Jesús. Si Cristo no resucitó, y si nuestra esperanza en Cristo solo vale para esta vida, entonces, dice el apóstol Pablo, somos dignos de lástima. Estamos predicando un evangelio sin poder. Si los muertos no van a resucitar, entonces comamos y bebamos que mañana moriremos. Es decir, el apóstol Pablo señala que alrededor de la resurrección de Cristo está todo el sentido de la salvación. Nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra predicación, nuestro futuro glorioso, aún para los que están en la tumba. Si no hubiese habido resurrección, entonces nada de lo que el mismo Jesús hubiese dicho habría cobrado sentido. Mas como Cristo resucitó, entonces todo tiene sentido para nosotros y debemos gozarnos en la resurrección de Cristo y predicarla, porque hay evidencias suficientes para entender que Jesús resucitó entre los muertos. Qué extraordinario, Pastor Francisco, porque en realidad son buenas nuevas. Amén. Qué buenas nuevas saber que la resurrección de Jesús nos da sentido. Amén. Gracias a esa maravillosa resurrección. Hoy todo lo que gira en torno a la predicación del Evangelio es relevante. Y esto es maravilloso, pastor, porque la resurrección verdaderamente es un milagro. Es un acto sobrenatural donde Dios mismo interviene para bendición de los seres humanos. Y en ocasión de la resurrección vamos a encontrar evidencias contundentes que tienen que ver, naturalmente hablando, que respaldan ese acto sobrenatural, pastor. Así es, pastor. Cuando nosotros vemos la muerte de Jesús, nosotros vemos que la tierra tembló. Cuando la tierra tembló. Yo quiero invitarles a que, hermanos, vayan a sus Biblias, ahí en Mateo capítulo 27, versículo 51. En ese momento dice,
dice, la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. La tierra tembló y se partieron las rocas. Y dice el versículo 52, y se abrieron los sepulcros y muchos santos que habían muerto resucitaron y salieron de los sepulcros, y después de la resurrección de Jesús, dice, entraron en la ciudad y aparecieron a muchos. Es decir, un terremoto marca su muerte y otro terremoto marca su resurrección. Allí en el 28:2 sucedió que hubo un gran terremoto violento porque el ángel del Señor bajó del cielo y acercándose al sepulcro gritó la tierra y se sentó sobre ella. Es decir, hay eventos naturales que marcan de que algo grande había ocurrido. Y bueno, ¿qué ocurrió? La resurrección de Jesús. En la resurrección de Jesús, Pastor Enoch, nosotros tenemos buenas nuevas. ¿Por qué tenemos buenas nuevas? Porque cuando Jesús resucita, de hecho, si nosotros volvemos allá a Mateo 27, dice el versículo 54, que hay un testigo, es un centurión, dice, que él ve lo que ocurre y con los que él estaban, y dice que vieron el terremoto y todo lo que había sucedido y quedaron aterrados y exclamaron, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Y el Hijo de Dios no fue a la cruz no pagando ningún pecado personal, pastor. Él fue a la cruz como una ofrenda expiatoria, sustituyendo a la raza humana, aquellos que se atrevieran a creer en Él. Y Él muere en nuestro lugar. Y porque Él muere en nuestro lugar, entonces nosotros podemos ver que realmente lo que el Señor había predicho se cumple. Pero eso no se queda aquí, pastor. Ya lo mencionó el pastor Yolman. Jesús resucitó a varias personas. Pero estas personas murieron, pastor. Estas personas murieron. La hija de Jairo, el hijo de la viuda de Naín, Lázaro. Es decir, mueren y resucitan. Y una vez que resucitan, ellos viven para volver a morir y esperar ese evento glorioso cuando Jesús venga por segunda vez. Sin embargo, en ese grupo de personas, hubo personas que resucitaron, que dieron evidencia de que lo que Jesús logró en la cruz, no solamente lo logró para sí mismo, como queriendo decir, sino en realidad logra esto para ofrecer vida a un grupo de personas que van a ir a la ciudad, van a dar testimonio de su resurrección. Muchos se levantaron con Él, entonces dan testimonio de su resurrección y bueno, estos santos ascienden, dice Elena de Huay, dice, pero los que salieron, ahí en Deseo de toda la gente 730, pero los que salieron de la tumba en ocasión de la resurrección de Cristo fueron resucitados para vida eterna. Ascendieron con Él como trofeo de su victoria sobre la muerte y el sepulcro. Estos se encontraron en la ciudad y aparecieron a muchos declarando, Cristo ha resucitado de los muertos y nosotros hemos resucitado con Él. Así fue inmortalizada la sagrada verdad de la resurrección. Y es por eso que la resurrección de Cristo significa todo para el cristiano. Porque todos los cristianos, todas las personas, pastor, van a morir. Todas las personas. Pero aquellos que ponen su esperanza en Cristo Jesús, resucitarán para vida eterna. Y es por eso que es algo que no podemos dejar de callar. Tenemos que proclamar que hay esperanza más allá de la muerte. Y esa esperanza está centrada en el único que resucitó de los muertos y es Cristo Jesús.
Muchas gracias, pastor. Hermanos queridos, cuando nosotros estamos analizando esta lección, evidentemente hay muchas enseñanzas, un aprendizaje profundo, significativo de todo lo que gira en torno a la resurrección de Jesús. Y guardemos en nuestro corazón que este acto maravilloso, portentoso, tiene el propósito de que todos los seres humanos sean atraídos a Cristo Jesús. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar con la tercera y última parte de nuestra lección con evidencias irrefutables. Ya regresamos. Amar es un verbo para vivir y compartir. Juan decía que el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Muestra que el amor es real en ti. Entonces anda cada día con Jesús, para mirar a los otros con los ojos del Padre. Deja que el amor de Dios motive tus pensamientos hacia los demás y tus acciones por ellos. Mira con simpatía, sin hacer ningún tipo de discriminación. Y di solamente cosas buenas sobre los hermanos. Amar. Esta es nuestra misión. Gracias por continuar en este estudio tan interesante. Vamos a la última parte que tiene que ver con evidencias irrefutables. Y Pastor Jolman, nos quedamos precisamente en el asunto de las primicias. El Pastor Francisco, cerrando el comentario del segmento anterior, nos introducía perfectamente a lo que sucedió y a esas primicias que resucitaron. Eso es algo maravilloso porque Elena White hace comentarios extraordinarios diciendo que incluso la voz que clamó desde la cruz, consumado es, fue oída entre los muertos y atravesó las paredes de los sepulcros y ordenó que quienes dormían se levantasen. ¡Qué maravilloso! El acto de la resurrección de Jesús, Pastor Jolman, trasciende. Y entonces las primicias tienen un significado, un propósito y una aplicación interesante. Claro que sí. El apóstol Pablo lo toma ese concepto. Lo manifiesta en 1 Corintios 15:20. Después de esa lista argumentativa del poder del Evangelio y la resurrección, él dice, pero ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. También en la carta a los Colosenses, en el capítulo 1 y el versículo 18, él lo menciona también diciendo, Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia, y es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Así que el apóstol Pablo usa este concepto de las primicias, que era una práctica agrícola en el pueblo de Israel, en el Antiguo Testamento, que los israelitas, cuando la cosecha daba sus primeros frutos, la segaban y era una ofrenda delante de Dios, en gratitud a Dios. Esas primicias, entonces, tenían un doble significado. No solamente eran los primeros frutos, era lo que cuando se comenzaba a cosechar, sino que también revelaba la calidad de esos frutos. Y eso se entregaba a Dios. Así que Pablo toma este concepto y lo aplica ahora a Jesús. Ahora, si bien Jesús no fue el primero que resucitó, porque ya había resucitado Moisés, porque ya las resurrecciones que ya hemos estudiado en lecciones anteriores, Él era la razón de esas resurrecciones. Amén. Porque las resurrecciones de ellos fueron por causa de Cristo. Y por eso Pablo dice, porque en todo Jesús debe tener la preeminencia, el principal en su muerte, el principal en su resurrección. Así que Jesús se convierte en esas primicias para decirnos que la razón de cualquier resurrección de todo ser humano está en Cristo Jesús. Pero también para decirnos que en la misma calidad de la resurrección de Jesús resucitarán todos aquellos que murieron creyendo en Él.
Así que vale la pena entonces recordar ese aspecto, y un aspecto interesante que la lección nos permitía recordar, y es que Jesús resucitó con su cuerpo, con el mismo cuerpo que tuvo en esta tierra, por supuesto glorificado, y mantendrá ese cuerpo, ese revestimiento humano por toda la eternidad. Es decir, hace referencia a lo que implicó para el cielo venir a estar entre nosotros y resucitar de entre nosotros. Al ver a Cristo por la eternidad, recordaremos el precio que Él pagó por cada uno de nosotros y podremos agradecerle eternamente que gracias a su muerte y su resurrección, nosotros estaremos con Él por toda la eternidad. Interesante, Pastor. Y es bien importante, Pastor Francisco, que nosotros podamos echar mano también de evidencias de personas a las cuales Jesús mismo se les apareció. Que a través de esta manifestación de aparecerse en la vida de ellos, había una historia personal que contar a partir de ese momento. Es decir, la historia de la resurrección quiere decir a través de ello, Pastor, que no es un tema lejano, que no es un tema general, es un tema personal. Amén. Es un tema que genera y sigue generando transformación en la experiencia de los seres humanos. Pastor, gracias. Nosotros vemos que muchos creyentes sinceros esperaban lo que la profecía decía. El asunto es que muchas veces nosotros leemos la Biblia de una manera sesgada o velando solamente por nuestros intereses o lo que nos conviene, pastor. De alguna manera los discípulos de Jesús fueron afectados por la influencia de su tiempo. Uh-huh. Había muchos movimientos mesiánicos que esperaban la liberación del dominio romano. Pero Jesús viene para liberar a su pueblo del dominio del pecado. Y entonces, cuando ven que Jesús cumple todo lo predicho en Isaías respecto del Mesías, ellos dicen, es Él, vamos a coronarlo rey. Pero las cosas toman un cambio, y es como Jesús vence al mal y vence a la muerte, y es a través de su muerte. Pero como bien lo dijo usted, pastor, muchas esperanzas personales se murieron allí. Pero esas esperanzas personales revivieron para darles el verdadero sentido cuando Jesús camina con ellos. Por ejemplo, las mujeres, María Magdalena y otras mujeres, fueron las primeras en anunciar al Jesús resucitado. Pero Jesús mismo se aparece a los caminantes que van a Emaús. Y hubiese sido muy egoísta que ellos se quedan en su casa en la noche y bueno, vamos a esperar a mañana. No, la noticia era importante porque su esperanza, que en un momento se frustró, renace, pastor, y entonces ellos van y caminan en la noche y ¿sabe cuál es la buena noticia, pastor? Elena White dice que cuando los que iban a Emaús, Cleofas y su compañero, cuando iban a Emaús, Jesús iba con ellos, pastor. Uh-huh. Y cuando llega a anunciar a los discípulos que están reunidos, Jesús está con ellos. Jesús se hace visible a ese grupo de personas. Jesús se hace visible a 500 personas, dice el apóstol Pablo, y Jesús no se hace visible solamente, pastor. Él está 40 días en esta tierra y entonces a un grupo de personas que está reunida para proclamar a Jesús resucitado, cumpliendo Jesús su promesa después de su ascensión, derrama su Santo Espíritu para proclamar que Jesús ha resucitado
y que es próximo a venir. Déjeme agregar algo más, pastor. Ya lo mencionó el pastor Jolman, el apóstol Pablo, él se considera allí en 15:8 como testigo de la resurrección. Pero no solamente eso, el apóstol Juan, que escribe lo que Jesús dijo, yo tengo poder para entregar mi vida y yo tengo poder para tomarla. Allí en Apocalipsis se le aparece al mismo Juan, el Jesús glorificado, y le dice, estuve muerto, mas estoy vivo y vivo por los siglos de los siglos. Amén. Es decir, hay pruebas irrefutables de que Jesús no es un personaje histórico. Jesús vive y vive para interceder por su pueblo, y bueno, Él viene por segunda vez, pastor, y por eso tenemos que proclamar esta esperanza que tenemos. Amén, pastor. amén, pastor. Llama mi atención, pastor Jolman, hay varias reacciones o respuestas a los encuentros que Jesús tuvo con las personas, ¿no? La respuesta de los dos caminantes que iban ahí tristes, deprimidos, cuando sus ojos fueron abiertos y entendieron, dejaron todo y salieron, no habían comido. Seguro que incluso dejaron la comida y salieron a dar una noticia que no podía esperar. No podía esperar. Juan, en medio de su aislamiento, en medio de su exilio, aquel que había compartido experiencias personales con él. Juan pudo haber dicho, pues sí, o sea, está bien, pero pues finalmente murió. Pero aquel maravilloso Jesús, ahí en Apocalipsis 1:18, le dice, estuve muerto, mas he aquí que estoy vivo por los siglos de los siglos. Le está diciendo, es necesario que la noticia de la resurrección, Amén. que genere esperanza, vida, oportunidad, sea compartida. Y pastor, hoy como seres humanos, tras habernos encontrado con el tema de la resurrección de Cristo Jesús, necesitamos urgentemente expandir, sacar, compartir la buena noticia de la resurrección, pastor Jolman. Claro que sí, pues es una noticia que es imposible de ocultar, porque esa noticia es lo que le da razón a nuestra experiencia espiritual. Y bueno, nosotros nos llamamos adventistas del séptimo día, esperamos el advenimiento de Cristo. Así es. Y debemos esperarlo debemos predicarlo mientras lo esperamos. Debemos gozarnos en compartir con otras personas la esperanza de la resurrección en Cristo Jesús. Me llama la atención, aquí el comentario nos ayuda a recordar algunos contextos en los cuales nosotros mismos anunciamos la segunda venida de Cristo. Por ejemplo, cuando una persona se bautiza en el símbolo de la muerte y la resurrección de Cristo. Es correcto. Cada que hay un bautismo estamos anunciando a un Cristo que viene. El mismo Jesús, cuando tomó la Santa Cena, la última cena con sus discípulos, Él dijo, no la voy a tomar más hasta el día en que otra vez me encuentre con ustedes, cuando venga en gloria. Y el apóstol Pablo entonces lo recuerda, cada vez que coman este pan, cada vez que tomen esta copa, la muerte del Señor anuncian hasta que Él venga. Estamos anunciando. Y creo que nosotros debemos aprovechar toda circunstancia, toda reunión, toda ocasión espiritual para afianzar nuestra fe en ese Cristo resucitado que está próximo a venir. Debemos aprovechar cualquier ocasión para compartir nuestra esperanza con aquellos que aún no tienen esta esperanza. Y así como los caminantes de Emaús, así como los propios discípulos que estaban encerrados, asustados después de la muerte de Cristo por la expresión de los romanos, les cambió por completo su perspectiva cuando encontraron a Jesús resucitado. De la misma manera, hay muchas personas hoy que están asustados, que no tienen esperanza, que tienen miedo. Y cuando les anunciamos
la resurrección de Cristo y su próxima venida, entonces sus vidas son completamente transformadas. Gloria sea al Señor. Pastor Francisco, hay que anunciar un mensaje extraordinario, poderoso en sí mismo, porque se trata de la resurrección de Jesús. No queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto. Ya lo decía el pastor Jolman. Cuando nosotros nos bautizamos en la muerte y en la resurrección de Cristo Jesús. Es decir, nosotros nos bautizamos para morir al pecado y el Señor nos levanta a una nueva vida, Dice, si ustedes olvidan esto, se van a entristecer, como los otros que no tienen esperanza. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. Esta es una referencia a la experiencia del cristiano pastor tan pronto se entrega a Cristo Jesús. Vivimos en unión con Él y entonces no podemos callar lo que se nos ha entregado. Tenemos que proclamar que hay esperanza en este tiempo del fin, Pastor Enoch. Dice, conforme lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos para siempre con el Señor. Por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. Jesús está viniendo. Si Jesús predijo, anunció su muerte y su resurrección, y eso ocurrió, ¿qué nos hace pensar que, pastor, Él anunció su primera venida? ¿Qué nos hace pensar que no va a ocurrir su segunda venida? El apóstol Pedro dice, nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva. ¿Por qué razón el Señor no ha venido? Bueno, porque espera que muchas personas se involucren en el cumplimiento de su misión. No podemos callar esta esperanza que hay en nosotros. Tenemos que compartir con otros. Donde quiera estés, querido hermano, comparte tu fe, comparte tu esperanza. Número 1. Y número 2, bueno, al compartirla, Pastor Enoch, nosotros mismos nos alentamos con estas palabras porque Jesús está viniendo y bueno, y yo quiero estar allí y yo quiero que también tú estés allí. Que el Señor te bendiga. Muchas gracias, pastores. Y saben qué tema tan oportuno en estos días que el mundo celebra la muerte, un concepto equivocado de esto. En realidad, creo que esta lección es tan oportuna y cae precisamente en los días donde la gente llora, entristece y cambia el rumbo y el propósito. Estos días son para levantar este mensaje extraordinario de Cristo Jesús. Y miren ustedes, ya lo leyó el pastor Francisco, pero lo encontré en una versión interesante que me llamó mucho la atención y creo que es muy oportuno considerarlo. En cuanto a aquellos que mueren en el Señor, no necesitamos preocuparnos por nada, porque volverán a vivir. Y entonces el apóstol Juan agrega, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Bendito sea el nombre de nuestro Dios, porque con este acto de la resurrección no solamente vemos a unas primicias, sino que en la misma experiencia de Jesús nosotros identificamos lo que sucederá con todo aquel que crea en Él. Será resucitado para vida eterna. Hermanos queridos, hay un mensaje. Aprovechemos cualquier oportunidad, un funeral, una familia que sufre. Aprovechemos cualquier oportunidad para proclamar que Cristo Jesús
resucitó, vive y reina para siempre y muy pronto vendrá por nosotros. Que el Señor nos bendiga en esta hora, que su Santo Espíritu nos acompañe y que cada día podamos prepararnos para su pronta venida. Que el Señor nos bendiga en esta ocasión. Nos vemos en la siguiente lección de Escuela Sabática.